Perú 0, Ecuador 0. Lo más triste de este partido es que no somos buenos ni para quedarnos eliminados del mundial. Que sí, hablando con la mano en el corazón, lo estamos. Y la única opción que le queda a Perú es que a Venezuela le metan 8 o 9 goles y que Perú gane los dos últimos partidos seguidos. Pero todos sabemos que eso seguramente no pasará. Lo que también sabemos es lo que pasó esta noche del partido de Perú contra Ecuador. Tienen mucho para comentar de algunos jugadores, futbolistas que no se merecen llevar en la espalda el número que tienen. No se merecen vestir los colores porque se puede aceptar de que la selección no juegue bien. Se puede aceptar de que un futbolista falle pases, que falle goles incluso. Es parte del fútbol. Jugadores no son perfectos, son seres humanos. Pero lo que no se puede aceptar es el concepto, es que un jugador cuando su selección más lo necesita, cuando estamos más desesperados por un gol, por una jugada, por una pequeña pizca de genialidad, tampoco pedimos que hagan jugadas de Neymar. No se puede tolerar que cuando a un jugador se le pide que dé un paso adelante, sale al campo a defender a su país, lo haga con miedo. Y esta noche se vio a un montón de jugadores peruanos con miedo de Ecuador, con miedo escénico, con miedo al estadio, miedo a la pelota, miedo incluso al público. Podemos aceptar y perdonar que un jugador falle, pero nunca podemos aceptar que un jugador no lo intente, que no se esfuerce. Puedes perder con todo, pero no puedes perder contra el miedo. Y aquí vimos a un montón de jugadores peruanos, en especial a uno que lleva la 10 en la espalda, el número más importante de la historia del fútbol peruano, y que debería ser un orgullo y honor llevarla en tu camiseta, muerto de miedo. Perú no empató con Ecuador porque le faltó fútbol. Con lo poco que se hizo, algo se pudo haber conseguido. Perú empató el resultado, pero perdió moralmente. Nos dimos como un equipo que no se puede hacer daño a una selección que tenía un jugador menos. Hablar del partido es hablar de una noche de eliminación, como aquella noche donde llegó Uruguay al Estadio Nacional y nos eliminó del Mundial de Brasil. Se volvió a repetir, solo que ahora se siente diferente, ya que aquella noche, para los que se acuerden, Perú en realidad no jugó mal. De hecho, Perú lo dejó todo en la cancha. De cuando los hinchas abandonaron el Estadio Nacional hace 12 años, se fueron molestos con el árbitro, pero contentos con que los jugadores lo dejaron todo sobre el terreno de juego. Esta noche no se puede decir lo mismo. Los jugadores no lo dejaron todo, no se tiraban al piso por el balón. Al contrario, huían de la responsabilidad, les quemaba la pelota. Todos, y cuando se dice todos, es que realmente todos hacían esto. Le daban la pelota a Carrillo para que él resuelva todo, y nadie quería hacerse responsable. Sergio Peña entró al partido para darle la pelota a Carrillo. Todos los demás, Quevedo, Polo, se la pasaban dándole la pelota a él, para que él se encargue de todo. Y André Carrillo, la verdad es que no jugó mal, hizo lo suyo, pero en un punto del partido ya parecía que lo estaban sobreexplotando. Carrillo era como esas vacas que ya les estaban sacando hasta las últimas gotas, no daba más y ahí seguía, dándole la pelota cuando él ya estaba fundido. ¿Por qué? Porque sus compañeros le tenían miedo al partido. Estamos hablando de jugadores de 27 años a 29 años, que no son ninguna joven promesa, que ya tienen experiencia internacional y en un partido definitorio tenían temor. Pero esta caída de Perú, que se siente casi como una derrota, para Ecuador se siente como una victoria, no empezó aquí, empezó hace mucho tiempo. Los ecuatorianos se van sintiendo que se llevaron 3 puntos. Es más, la gente que se quedó en el estadio llegó a ver cómo los jugadores de Ecuador esperaron a que todos los peruanos se fueran, que de hecho se fueron la mayoría triste y bien rápido del estadio. No se quedaron ni siquiera a insultar a los jugadores o a la dirigencia, no, se fueron. Los jugadores de Ecuador se quedaron para ir con su hinchada y empezaron a bailar en el pasto del Estadio Nacional. Una imagen que quedará para la posteridad. Ecuador vino y nos pintó la cara a su manera, en nuestra casa, con 10 jugadores, metiendo el autobús
pero no les pudimos ganar. Teníamos todo para hacerlo, el contexto era propicio, era noche de eliminatoria, Perú tenía un jugador más. Perú salió con una alineación ofensiva y lo triste fue que ni siquiera teniendo 11 jugadores pudimos hacer más la posición que ellos. Se nota que nos falta muchísimo, pero sobre todo que esta ya caducó, ya llegó a su fin. Tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que vamos a hacer con los jugadores, si seguirlos llamando, si ya no vale la pena, si mejor llamar a otros o decirles que ya está aquí por sus servicios prestados con Perú, pero es hora de seguir adelante, buscar otra generación, hacer o no hacer el recambio. Esa es la cuestión con este equipo. Kevin Quevedo, un jugador que salió de la liga peruana con uno de los mejores extremos del torneo, llega a jugar con Perú contra Ecuador y no hace nada. Paolo Guerrero hizo lo que pudo, aguantó todo el partido y no sé cómo, creo que más por desesperación y amor propio, pero futbolísticamente tampoco aportó casi nada. Andy Polo en su línea, irrelevante. Flores jugó más esfuerzo que otra cosa. Carrillo, el timón de la selección, todos lo buscaban para que resuelva las jugadas. Es como si nadie más tendría permiso que tenga el balón y todos lo buscaban a él como si fuera Messi. Y ya sabemos que Carrión es malo, pero tampoco se pasen. Todos tienen que tener un poco de iniciativa para iniciar la jugada. A Renato Tapia lo tuvieron que cambiar porque siendo el único partido defensivo en medio campo estaba solo y para el minuto 60 y tantos ya estaba fundido. Y la defensa, la verdad, no lo hizo mal. Bien Garcés, a comparación de los partidos anteriores, Zambrano en su línea, Advíncula en su línea y Marco López un poco por encima de la media, pero no tanto. Y eso sí, no hay ni uno solo que podamos decir que fue la figura de Perú, muy por encima de los demás. Un poco Carrillo, pero tampoco se hizo un partido maravilloso. Solo era el jugador que más buscaba. Y los cambios, y el único que aportó fue Pedro Aquino. El resto ni uno hizo nada. Ni Sone, que se le nota demasiado temeroso con la selección, y Luis Ramos, que entró para intentar una especie de chalaca, pero le salió mal. Y el más vergonzoso de todos, Sergio Peña. De Peña se puede hablar por qué juega tan mal en Perú, de cuál es el problema que tiene con su mentalidad, o si solo lo convocan por ser sobrino de Paolo Guerrero. Aquí se le puede resumir que parece una vergüenza que la 10 de la selección peruana, que lo llevaron históricos, esté en las manos de este señor, que no te aporta nada diferente, que tuvo 2 buenos partidos en 2024 y luego de eso se la creyó y en 2021 jugó una buena Copa América y ya está, y desde entonces sigue viviendo de eso. Un 10 que cuando las papas queman va y se para con los defensas, se aleja del problema, se aleja del balón, no se mete en el lío. No, él no quiere, no se quiere ensuciar, mientras que Ecuador, otra cosa, un equipo que se nota que fue formado casi que desde que nacieron. Piero Hincapié demostrando porque es un jugador de perfil internacional. William Pacho ganando la Champions con el PSG. Hasta los cambios que metió funcionaban. Kendry Páez con sus 17 y 18 años marcó diferencia cuando lo hicieron jugar. Se quedaron con 10 futbolistas y no se notó. Se podía decir a BKHS que iban a meter una línea de 5 que nos iban a ratonear, pero nunca supimos cómo solucionar eso. Es casi como de habernos quedado con un jugador más, nos hubiese hecho peor, hubiese sido mejor si se quedaban 11 contra 11. Moisés Caicedo, que parecía que se multiplicaba y parecía por todos lados. La verdad que la noche estaba para que Ecuador nos gane, por cómo estábamos haciendo las cosas, pero no pasó. Al menos no perdimos en nuestra casa, pero nos sentimos como una derrota. Sin embargo, esta derrota no empezó aquí. No es culpa de Ibáñez como tal, yo creo que es el menos responsable de todo este problema. Al final es el entrenador que está al frente, pues dando la cara porque no había nadie más que lo haga. No hay ni siquiera un director general en la selección. Y por ahí la gente ya se tiene que dar cuenta de cuál es el verdadero problema. Y es algo que siempre hemos sabido desde la era de Burga. Este problema comenzó desde el 2022, después del repechaje con Australia. Incluso diría que antes, incluso en los últimos momentos de la era de Gareca. Perú se graduó como la selección que peores decisiones toma en toda Conmebol. Estamos ahí nomás peleando con Chile. Si no quedamos últimos es porque al menos le ganamos el partido a Bolivia, un partido que Chile perdió. Agustín Lozano, Juan Carlos Oblitas, Juan Reynoso, Jorge Fossati,
jugadores que no tendrían que seguir en la selección y que para un nuevo proceso no tienen que estar en el equipo bajo ningún concepto, por edad, por nivel y porque se nota que ya no están motivados, son los máximos culpables de lo que ha pasado aquí. Son los culpables de que Perú se haya quedado afuera de la eliminatoria más fácil de la historia, donde de 10 clasifican 7, donde bastaba con hacerlo más o menos bien, ni siquiera sobresaliente, bastaba con no dar vergüenza para llegar al séptimo lugar, pero aún así fallaron, lo cual demuestra que la selección peruana está manejada por gente que no sabe de fútbol, sabe de otras cosas, pero de fútbol claramente no, porque si supieran de fútbol no habrían puesto a 2 entrenadores que juegan al ratoneo seguidos en una selección como Perú que nunca supo jugar a eso, y no tendrían que recurrir a Oscar Ibáñez, un entrenador que nunca en la vida se planteó dirigir a Perú al frente de los partidos más importantes de la eliminatoria, porque no tienen más opciones, y como se les dice, Ibáñez es el último culpable. Él no tiene la culpa de que Perú haya estado en el penúltimo lugar de la tabla, él no perdió esos partidos, incluso creo que comparando con Reynoso y Fossati ya hizo más puntos que cada uno de ellos, y eso es lo más frustrante porque sientes que realmente esta eliminatoria se pudo hacer bien si al menos tomábamos una o dos decisiones bien. Con sumar unos puntos más nos alcanzaba. No era difícil, de hecho esta clasificación está recontra barata y frustra mucho saber que ni siquiera con el camino más allanado que se puedan encontrar, con Venezuela perdiendo con Uruguay, ni siquiera así se le puede conseguir. Es por eso que la única solución ya todos la conocemos, empezar de cero nuevamente, desde los inicios. Entrenador, jugadores, dirección futbolística de proyecto, dirigentes. Bueno, eso ya es pedir mucho. Todos sabemos que nunca van a haber buenos dirigentes en la selección peruana, solamente hay dirigentes que son un poco menos malos que otros. Sergio Peña, Kevin Quevedo, el propio Paolo, Renato Tapia, Zambrano, Trauco, Advíncula y tantos otros, Flores incluso, futbolistas de la generación anterior, no van a llegar a otro mundial. Tapia, que se va a ir a jugar al Medio Oriente, no tendrían que seguir más formando parte del proyecto. Si de verdad se quiere pasar de página y empezar con algo que sea exitoso, no podemos estar con los que vienen fracasando los últimos 5 años. Aún así sorprende que los hinchas hayan quedado ilusionados con este partido, ilusionados con viajar a Uruguay, con estar presente con la selección. Lamentablemente los jugadores no lo entienden, para ellos el hincha no es importante, sus sentimientos les dan igual, cuando es el hincha el que mantiene esta selección, porque sin hinchas no hay venta de entradas, no hay marcas y no hay dinero, la federación no se podría mantener, tenemos que volver a construir desde abajo. Y si Ibáñez al menos puede poner una pequeña piedrita para empezar esta reconstrucción, se le agradecería toda la vida.